AM, antes de mediodía. Muy buenos días, amigos de Radio Fides en todo el país. Abrazos para ustedes en estas más de 200 emisoras que están a lo largo y ancho del país, que bajan esta señal, y a quienes les agradecemos porque gracias a ellos llegamos a todo nuestro país. Seguíamos hablando de este reglamento del Tribunal Supremo Electoral. Está en la página del TSE, por si acaso, para quien quiera leerlo y estudiarlo. Y claro, una de las polémicas que se armó en las últimas horas estaba referida a esa sanción retroactiva que expone esta norma en relación a quienes hicieran campaña electoral antes del lanzamiento precisamente de este reglamento. Debemos reiterar que Antonio Costas, presidente del Tribunal Supremo Electoral, dijo a este programa de radio y de televisión que la norma establece sí una sanción retroactiva, pero ¿en qué lapso de tiempo? Desde que este reglamento se aprueba hasta que se difunde. En ese lapso es el retroactivo de esa norma para sancionar a quienes hagan campaña electoral. ¿Y cuánto es ese tiempo? Una semanita. Una semana desde que se aprobó hasta que se puso a conocimiento de la gente de manera oficial. Déjenme decirles que en esa semana, ningún partido hizo propaganda electoral. Y el Movimiento al Socialismo se salvó porque semanas atrás hizo precisamente su presentación en el aeropuerto de Chimoré. Así que no van a haber sanciones de ninguna naturaleza ya. El otro tema es aquella sanción que se pretende imponer a los jóvenes de 18 años que no se empadronen. Ya lo decíamos ayer. Ya no empadronarse o empadronarse debería ser un deber, porque se sabe que hay que estar registrado en el país para toda la clase de actos, no solamente los electorales. Sin embargo, se quiere obligar a los jóvenes de 18 años a hacerlo y bajo coerción. Empadronarse, si no se empadronan, no se van a poder inscribir en las universidades, por ejemplo, y esto es una locura. Porque la otra sanción es si no votan. Si no votan en las elecciones no van a poder hacer trámites sin el famoso papelito. Sanción tras sanción, decíamos ayer en este programa, ¿así funciona la democracia? El principal hombre del CV, la organización que agrupa las universidades del país, estuvo ayer en Sucre. Y en Sucre fue textual el hombre que dijo, nos parece una exageración esta sanción y no la vamos a acatar. Nosotros como universidades, al menos estatales, no vamos a pedir este requisito del empadronamiento para inscribir a nuestros estudiantes. Vamos a ver, por favor, lo que dijo en las últimas horas el principal representante del CV sobre este tema. Bueno, me fallaste, Will, pero enseguida lo tendremos para compartirlo aquí con nuestro invitado. Amigos, estamos tras este tema del diputado Amílcar Barral. Dicen que tiene las pruebas suficientes para demostrar que este hombre extorsionó y que tiene una cierta relación de algún negocio dentro de la cárcel de San Pedro. Nos quedamos todos ayer pasmados ante la noticia de que llegaron y prácticamente lo detuvieron. En instantes el abogado va a hablar con nosotros de estos y otros temas. Tengo que irme a la primera pausa, adelantándoles que hoy hablamos de este caso que está en la boca de todos. Esta niña que fue a practicarse un aborto con toda la norma legal en la mano, con el permiso de un juez, pero con 26 semanas de embarazo. Los médicos dicen que eso no fue un aborto, fue un parto adelantado, porque el bebé está en terapia intensiva, sobrevivió al procedimiento. Es una historia realmente terrible, donde los médicos dicen aquí necesitamos urgentemente ajustes a esta norma que permite que nosotros practiquemos abortos, por más de que estemos en contra de hacerlo. En instantes, el presidente del Colegio Médico de Santa Cruz hablará sobre este tema que principalmente atañe a los médicos del país. Dicho esto, primera pausa y volvemos enseguida, amigos. Ahora Noticias, AM. El presidente Evo Morales
Morales ha entregado un proyecto a la Asamblea Legislativa Plurinacional en las últimas horas. ¿Para qué? Para aumentar en 50 bolivianos la renta dignidad que entrega el gobierno a las personas mayores de la tercera edad, mayores de 60 años. Escuchamos al presidente Morales hace algunas horas, por favor. Mi pedido, que ya hemos enviado a la Asamblea Legislativa Plurinacional y esperamos hasta fin de este mes apruebe, se sancione, se promulga la ley y que el próximo mes ya, hermanos, la renta dignidad tendrán 50 bolivianos más sobre su renta que tenía. Esto se puede garantizar porque, repito nuevamente, que no estamos mal económicamente, la economía va a seguir creciendo y por tanto las utilidades que tiene el Estado como mejorar estas rentas, estos bonos, y será una enorme alegría, especialmente la gente que nunca se ha jubilado, muy contento, muy agradecido en el canto como también la ciudad. El jefe de Estado ha recordado en las últimas horas que la renta dignidad empezó con 200 bolivianos y es actualmente de 300. Este proyecto de ley enviado a la Asamblea ya da por hecho el presidente. Sabe que la Asamblea va a hacerle caso obedeciendo a las órdenes del presidente y claro, ya prácticamente tengan por seguro que de aquí a unos días más estaremos presentando esta ley ya aprobada con 50 bolivianos más a la renta dignidad. Noticia surgida en las últimas horas en el ámbito periodístico. Les comentaba acerca del CUV y su declaración a propósito de no cumplir con la sanción que determinaría el reglamento del Tribunal Supremo Electoral a propósito de que quienes no se empadronen no podrán inscribirse en las universidades. Ellos dicen, no vamos a cumplir esta sanción. Consideramos que ha sido un pequeño lapsus o alguna situación que ha pasado porque las universidades públicas en ningún momento hemos exigido o exigimos para la inscripción de un estudiante o para que ingrese a una universidad de un certificado de votación. Nosotros simplemente exigimos un diploma de bachiller, el carnet de identidad y la prueba de suficiencia académica que cada universidad otorga. Sin embargo, lógicamente que hay tres tipos de universidades: las universidades públicas junto a las de régimen especial, las universidades privadas y las universidades indígenas. Nosotros, dentro del marco y el paraguas de la autonomía universitaria, no vamos a exigir este tipo de requisitos. Si lo hacen las otras universidades, tanto privadas como indígenas, ya es su mecanismo propio de cada universidad. Sin embargo, nosotros consideramos que no podemos mezclar derechos, tanto el derecho a elegir o a ser elegido o a ser elector, con el derecho a la educación. Nada tiene que ver lo uno con lo otro, salvo que lógicamente se modifique la ley electoral y se determinen otras sanciones. Pero hoy, en un momento especial en que se maneja incluso la tecnología, no creo que se piense de esa manera y creo que la conciencia ciudadana deberá actuar de otra manera. No podemos en consecuencia hablar o aceptar ese tipo de situación y simplemente somos respetuosos del marco normativo que el sistema universitario público tiene para la admisión a sus estudiantes. En consecuencia, y esto no se ha pedido nunca, en consecuencia simplemente lo asimilamos como un pequeño lapsus que haya habido. Lapsus no creo, está en la norma. Está en la norma. Y claro, al hablar de este tema nos ponemos a pensar en estos nuevos jóvenes de 18 años, son los centennials. De acuerdo a estos jóvenes, no les gusta ser obligados. Debería haber otras formas porque empadronarse no solamente es un derecho, es también un deber porque trae sus beneficios. Explíquenselos de buena manera, los chicos de 18 entienden, pero sancionarlos de entrada y obligarlos a que se empadronen parece una locura. Lo bueno es que este reglamento se puede reformar. Se puede arreglar, se puede cambiar en cualquier momento. Eso también dice la norma del Tribunal Supremo Electoral. Nuestro coconductor estas próximas 48 horas, yo creo que no necesita presentación. Es uno de los hombres más queridos y admirados en nuestro país, especialmente por su labor dentro de la Defensoría del Pueblo. Veamos quién es. Queso y Marraqueta es presentado por Café Liofilizado Windsor. Rolando Villena Villegas nació el 23 de julio en Potosí. Es teólogo de profesión y obispo emérito de la Iglesia Evangélica Metodista en Bolivia.
Fue vicepresidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Cochabamba, presidente de la Asamblea Permanente de Derechos de Bolivia. Adoptó la doctrina universal de los derechos humanos como un estilo de vida. Un gusto tenerlo al doctor Rolando Villena con nosotros. Doctor, qué Encantado, bueno verlo, un gusto, buen día. Igualmente, John, un placer saludarlo. ¿A qué se está dedicando ahora? Se lo extraña en la Defensoría del Pueblo. Usted marcó un hito, al igual que María Romero de Campero, porque después de usted, no se lo digo yo, lo opina la ciudadanía, esta Defensoría del Pueblo se ha venido de cabeza. Es así con nosotros y anteriormente los defensores, tanto Ana María, Waldo Albarracín y mi persona, cerramos un ciclo de la Defensoría del Pueblo como una institución autónoma con capacidad de decisión y de acuerdo a la normativa vigente, la ley 1818, que decía claramente, que no está vigente ahora, ¿no? Que no acata ninguna orden, sino ejerce autonomía en la defensa de los derechos humanos de todos los bolivianos. Esa ley no existe, ahora hay otra normativa que hace que esta institución quede totalmente desnaturalizada. Usted ya lo está viendo de afuera, ¿Cómo está viendo a la Defensoría, doctor? Bueno, es preocupante porque al quitársele de cuajo las competencias que tenía inicialmente, entonces acaba siendo una institución, un organismo, apéndice de un ministerio. Entonces ya no tiene autonomía, no tiene capacidad de gestión que bajo criterios de independencia pueda ejercer con rigor la defensa de los derechos humanos. Ahora se están haciendo algunas actividades que si bien podrían tratar de justificar, pero totalmente alienadas al actual régimen y más bien procurando no tratar de causar molestia con ninguno de los informes, porque a estas alturas ya deberían haber varios informes defensoriales donde se ponga en evidencia, bajo testimonios como debería ser, tantos derechos conculcados de los bolivianos. Pero no se lo hace y esa institución simplemente quedó con el nombre de Defensoría del Pueblo. ¿Qué impresión le dejó a usted el paso y el final, sobre todo de Tesanos, en la Defensoría del Pueblo? Muy lamentable porque sensiblemente no tuvo la capacidad para trabajar en equipo, a lo mejor pudiendo él ejercer una iniciativa de formar un equipo, pero bueno, se le impuso muchas cosas por una parte, pero por otra parte también él no supo asumir con mística, con compromiso, el trabajo de la defensa de los derechos humanos como doctrina, y no se vio eso, simplemente limitarse a tareas tal vez administrativas que le han quitado de cuajo su contenido, este contenido que caracterizaba el accionar de la Defensoría del Pueblo, y acaba en una situación que es lamentable desde el punto de vista humano, donde se ve un cuadro que nada tiene que ver con un defensor que siempre tendría que estar dando la cara, pero defendiendo los derechos humanos de los bolivianos. Entonces, él se presentaba casi como una víctima, y eso es una faceta más de lo que con este gobierno y la Defensoría del Pueblo, que fue la última institución independiente, John, eso es lo que hay que notarlo, ¿no? Porque las demás pasaron a ser simplemente funcionales del actual régimen. Las cosas se cierran dentro de lo que yo llamaría una hegemonía envolvente, que todo tiene que ser de conocimiento y además autorizado por el presidente, de modo tal de que la democracia con esto se debilita sustancialmente, ¿no? Le preguntaba qué hace ahora porque, claro, después de cumplir el papel de defensor del pueblo, que es prácticamente fiscalizar al poder, después de que uno se enfrenta al poder, porque es eso de ser defensor del pueblo, sí, hacerse odiar con los poderosos. Claro. ¿A dónde se va uno? Pues, ¿dónde le dan trabajo después de enfrentarse con el poder, doctor? Bueno, claro, a uno, bueno, el tema del trabajo no falta, ¿no? No falta porque siempre van a haber necesidades que atender, demandas, requerimientos, claro, y uno cuando está marcado porque cree en lo que estamos haciendo, no falta trabajo, y creo yo que eso es un gran mérito que el pueblo mismo me lo dio, y hemos sabido valorar muchísimo todo cuanto aprendimos en la Defensoría del Pueblo en este ejercicio de
verdaderamente construir lo que sería un modelo de defensoría del pueblo y un modelo de defensor del pueblo con todos los antecedentes que teníamos del pasado. De manera tal que este modelo ha sido destruido, ahora no hay ni siquiera un vestigio que podría decir esto quedó del pasado y estamos trabajando en esta línea. En ese sentido, el trabajo es parte de la vocación y el servicio y el compromiso. ¿Un cafecito, doctor? Muchas gracias. Un cafecito y le ofrecemos el mejor café a usted también. Muchas gracias. Café liofilizado Windsor, el gusto por el buen café. ¿Qué tal el cafecito? Muy bueno, muy bueno. ¿Verdad? Buenísimo. Por si acaso me preguntan si le pagaron algo por la publicidad del café. No, lo está probando y está dando fe ciega. Está realmente bueno, Windsor. Gracias, Windsor, por ser parte todos los días del queso y marraqueta aquí en Antes de Mediodía. ¿Y el interinato cómo le está viendo? Un interinato que prácticamente ya acabó, pero tenemos a una persona en la Defensoría ahí todavía a cargo mientras se llama nueva convocatoria. Sí, pero el interinato, como los demás interinatos de instituciones importantes del Estado, simplemente quedaría en un intento, digamos, en algo que tendría que hacerse, pero no se lo va a hacer. O sea, claro, uno desde el punto de vista estrictamente legal diría, pronto se acaba y después todo lo que venga va a caer en la ilegalidad. Recuérdese, por ejemplo, el Contralor y otras instituciones importantísimas del Estado están en calidad de interinato. Entonces, a estas alturas mal podría el actual régimen, digamos, sujetarse a la norma, hacer una convocatoria como debería ser y seleccionar a la gente que tenga la calificación, la probidad y la formación para defender los derechos humanos. Pero todo está ya condicionado, todo está como quien dice amarrado, de manera tal que va a continuar como otras instituciones más en este afán de decir, bueno, está todo bajo nuestro control. Y siendo conscientes, ¿cómo debería ser la elección al pueblo? La elección, perdón, del defensor del pueblo. Bueno, siendo conscientes tendría que ser por voto directo. ¿Qué mejor que el voto, que el ciudadano, hablando precisamente del derecho a elegir y ser elegido, que el defensor sea elegido por voto directo? Porque no tendría que pasar por ningún predicamento ni condicionamientos de ninguna naturaleza, sino aquella que diga su formación, su vocación, su prestigio y lo que la gente también, haciendo valoración, podría elegir directamente a su defensor o a su defensora. ¿Qué le parece la exigencia del idioma originario? No, pero eso nada más es una mera formalidad que nunca nadie la ha cumplido. Queda así, nada más que como un adorno. ¿Usted necesitó de idioma originario cuando fungió como defensor del pueblo? Porque se cree que, claro, que la llegada era a tantos que debía comunicarse con todos, ¿no? ¿Usted lo necesitó, doctor? No. Claro, a mí me encanta el quechua, hablo el quechua, claro, pero no me comunico fluidamente. Entiendo el quechua, pero evidentemente la gente cuando uno se acerca, más que hablar el idioma originario, es la disposición, la manera como tratamos al ser humano. ¿No? Si estamos en un pedestal, eso es lo que a la gente le molesta y le indigna. Pero si bajamos del pedestal y estamos en una relación de construir relaciones horizontales, ¿no? Y defendemos la causa de los que están totalmente indefensos, se genera confianza. Y esto es lo más importante. Hay otro tipo de lenguaje. No estoy desvalorizando que se tenga que utilizar cualquier idioma originario. Tiene su valor, sin duda, pero es la actitud. Es lo que uno en el fondo piensa y cree del otro, que no está en mi lugar, que está luchando por una causa, que no es escuchado, que no es atendido, y a él se le tiene que dar la primerísima importancia, porque los derechos humanos no es un tema de carácter político o tema de negociación. Se cumple, o si no se lo cumple, hay que exigir, porque no estamos pidiendo ningún favor a nadie. Estamos en la exigibilidad. En la medida que la exigibilidad empiece a articularse, John, tendremos justiciabilidad, ¿no es cierto? ¿Una marraquetita? Sí, muchas gracias. Para que la pruebe. Nuestra marraqueta pan de batalla. Es de deliciosa, no la cambio por nada. Tiene el quesito, doctor, y todo para servirse. Bueno, estamos azorados con este tema de esta niña. Que consiguió el permiso legal para abortar.
con 26 semanas. Los médicos dicen que esto es una locura. A ver, se lo voy a contar de esta manera. Alguien que dice, no quiero tener a mi bebé por estas razones. En el caso de esta niña, aparentemente el bebé fue producto de una violación. Entonces se acerca a las autoridades judiciales, a un juez, y el juez le manda la orden al médico o a los médicos de que practiquen el aborto. Los médicos ven esa orden y dicen, pero a ver un momentito, yo primero dicen, no quiero ser médico abortista, no quiero. Pero la ley obliga a los médicos no pueden negarse, no pueden presentar objeción de conciencia, se llama. Dice, señor médico, usted tiene que cumplir la orden judicial, aunque no le guste, saque ese producto del vientre de la madre. Pero resulta que tenía 26 semanas. Los médicos dicen, eso no ha sido un aborto, ha sido un parto adelantado. ¿Por qué? Porque el bebé a las 26 semanas ya tenía todas las condiciones para vivir. Y claro, cuando abrieron la barriga de la mamá para sacar el producto, ¿qué cree usted? El bebé vivió. Está pesando más de 1 kilo y está en este momento en terapia intensiva en el hospital Percy Boland de Santa Cruz. Y los médicos no quieren ni hablar del tema. Ahí está, sacamos el producto, pero el bebé vivió. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nació, lloró, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo matamos? ¿Lo asesinamos al bebé? Qué duro este capítulo, doctor. Sin lugar a dudas es un tema muy complejo, muy complejo. Y de veras que el tema del aborto debe ser tratado también y principalmente, John, desde una perspectiva ética, ¿no? Porque cuando desplazamos lo ético, decimos eso es lo último y no tiene ningún valor ni lugar, entonces estamos viendo solamente al ser humano como objeto. Y no podemos depender solamente de un sesgo, de una línea, es decir, cuando hay razones estrictamente económicas o la pobreza, extrema pobreza, se puede aplicar el aborto en otros escenarios. Pero aquí, evidentemente, el caso que usted está relatando es un tema que debiera ser motivo para que los médicos definitivamente tomen una posición, ¿no? Obviamente, ¿no? Si hay una ley y si la ley no se la cumple, entonces ellos serán juzgados. Pero estamos hablando de un hecho que es gravísimo, ¿no? Que reviste alta gravedad, de manera tal que las leyes tendrían que ser para dignificar al ser humano, ¿no es cierto? Pero no para que la imposición acabe violando el derecho a la vida, ¿no? Y aquí el caso contradictorio es que este bebé vive. Eso es lo extraordinario, ¿no? Yo quiero pensar en Dios. Sí. Dios que se empecina y dice un momentito, este bebé tiene que nacer y va a nacer. Ahora, el dilema está en que ayer escuchaba cómo podían hablar con algunas enfermeras, por ejemplo, del Percy Boland, porque los médicos no quieren hablar sobre el tema. No quieren ni decir quién fue y practicó ese parto adelantado por orden judicial. Pero las enfermeras dicen, bueno, habrá que hablar nomás con la mamá y habrá que hablar con la niña mamá, para decirles que tienen nomás pues que querer al bebé. Entonces, pero no lo quieren, la verdad es que ellos no lo quieren. Parece que el bebé va a terminar en un centro de acogida y que ojalá sea dado en adopción después. Pero qué dilema. Es un dilema. Dios dice, el bebé va a venir y va a venir. Es duro, pero aquí nos vamos a lo siguiente. Más allá que haya una norma, un nuevo código penal, ¿este juez tendrá hijos? Me pregunto. ¿Sabrá que es un embarazo de 26 semanas? Y el médico se ve obligado a cumplir la norma. Alguien me dijo, el médico, para que no me metan a la cárcel, voy a abrir la barriga de la mamá. Pero como no puedo decir no quiero hacerlo, voy a sacar al bebé. Si el bebé sale bien, sale bien. Si el bebé sale muerto, sale muerto. Y el bebé vivió. Entonces los médicos por dentro están también como que, bueno, me obligaron a adelantar un parto. Y adelantar un parto ya es grave cuando no hay un por qué adelantarlo. El bebé puede tener consecuencias también después, no es fácil. Evidentemente. ¿Qué hacemos, doctor, en este caso? Bueno, este es un tema, como decía hace rato, muy complejo. Hay que considerar que la vida es un don, ¿no? Es un don, definitivamente. La vida no es una mercancía. En ese sentido, desde el punto de vista de la deontología, digamos, los valores que hacen para la formación del médico
tiene que estar el médico consciente, también el tema de objeción de conciencia tiene que ser parte de ello, ¿no? Aquí está la tensión, John, entre esto que llamaríamos la ética aprobativa, ¿no? Que aprueba la sociedad, ¿no es cierto? Aprueba porque hemos llegado a un consenso, pero también está la ética evolutiva. Hay que estar en permanente tensión y aprender también de los cambios que se están dando en la perspectiva de no perder el norte. ¿Para qué al final somos humanidad? Estamos desmembrando el sentido mismo de la vida. Y este es un tema que si la niña dice, bueno, ya al final, yo he dado a luz, digamos, se le va a exigir para que él o ella la pueda o lo pueda querer a su hijo. Bueno, ese es un tema que hay que analizarlo, pero evidentemente, si Dios dispuso que así fuera, ese niño tiene que ser acogido, tiene que ser recibido. En instantes hablaremos con el único médico que quiere hablar en representación de los médicos del Percy Boland, que es el presidente del Colegio Médico de Bolivia. Ayer tenía una comunicación con él y lo que me decía es, ese es el gran vacío de la ley. Es decir, ok, se nos obliga a practicar abortos, pero éticamente debería ser hasta máximo las 8 semanas. 8 semanas. Cuando, o sea, el bebé no tiene forma de bebé todavía, es decir, no sé, ¿cómo le decimos? Un producto simplemente, ¿no? Ni siquiera es... Claro, es un proyecto, digamos, que está en formación, pero no está concluido. Pero después ya no, y decía, pero a esas 26 semanas ya está con bracitos, ya está con piernitas, ya está completito, está pateando, está con vida, y sacarlos como asesinarlo prácticamente, ¿no? De acuerdo al director médico de la maternidad del Hospital de la Mujer Percy Boland, Federico Urquizo, donde se realizó la operación, hubo mucha confusión para realizar el procedimiento debido al avance del embarazo. Varios ginecólogos presentaron cartas de objeción de conciencia para evitar realizar la interrupción del embarazo. Como no pueden, estos médicos podrían ser sujetos a la ley y ser sancionados, porque no quisieron llevar adelante el procedimiento. Terrible. Sin duda. Doctor, primer día con usted, mañana lo volveremos a tener en este Queso y Marraqueta y como siempre es una emoción aparte tenerlo aquí para compartir la noticia. Muchísimas gracias, igualmente John, un placer grande. Bueno, ¿tiene cafecito todavía? Tengo. Muy bien, para terminar nuestra tacita. Más adelante, en Antes de Mediodía, descubrimos en el centro de la ciudad un joven que se gana la vida cantando. De estos que tienen su micrófono y su parlantito, pero Dios mío, qué voz. La gente pasa y se encuentra encandilada con él. Se forman grupos de personas cada vez que él agarra el micrófono. Increíble. Este hombre ha nacido para ser cantante. Le prometo, hoy se lo presentaré y lo va a impactar. Le va a impactar a usted. Vamos a la pausa en Antes de Mediodía y volvemos enseguida, amigos. No se vayan, por favor. No te asustes de... El proyecto del nuevo Código del Sistema Penal, esto era editado en septiembre del 2017, marzo de 2017, establecía hasta 8 semanas de embarazo como el tiempo tope para que el juez pueda decir ok a la interrupción, es decir, para que se practique el aborto. Es decir, aquí hay que investigar el caso a fondo, Aquí sería responsable el juez que autorizó, por ejemplo, este aborto a las 26 semanas de embarazo de esta niña de 14 años. Tenemos en nuestro invitado hoy al señor Gustavo Mejías, director de la Escuela de Padres, a quien le agradecemos por haber accedido a esta entrevista en Fides. Gustavo, un gusto tenerte aquí con nosotros. Buen día y bienvenido. ¿Qué tal, John? ¿Cómo estás? Bueno, queriendo agarrar y subsanar algunas dudas y aportar con lo que sea necesario pues en relación a este delicado caso. Bueno, aborto. Esta norma nueva del nuevo Código del Sistema Penal establece un tiempo donde el juez puede determinar que la persona pueda acceder o no a un aborto. Lo que pasa, por ejemplo, es que hay que aclarar muchas cosas. Lo primero es que no se ha aprobado el nuevo proyecto de ley, pero de cierta manera este nuevo proyecto de ley, si se hubiera aprobado, debería haberse interrumpido el embarazo a las 8 semanas máximo. Lo que significa que lo que ha hecho este juez al fallar por un aborto de 26 semanas es promover un intento de asesinato. Uy, si no hay, no sé qué causal pudo haber encontrado el juez para autorizar un aborto de 26 semanas.
Si no hay una buena explicación del juez, el juez puede ser procesado por esta intento figura de asesinato. Correcto, porque el niño no murió. Uy, caramba, eso sí que está realmente grave. O sea, entiéndase, no soy abogado, pero entiendo muy bien la norma. No, pero claro, no es necesario además ser un experto en leyes para saber y decirle por lo menos al juez, señor juez, ¿por qué a las 26 semanas autorizó usted un aborto? Correcto. Permítame un segundo, por favor, Gustavo. Estoy con Richard Arizpe, nuestro periodista Fides en Santa Cruz de la Sierra. Richard, un gusto saludarte, muy buenos días. ¿Qué novedades hay sobre este caso, lo último que has podido averiguar? Adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Hoy hemos tenido la oportunidad de hablar con los médicos, como también con el representante de la Secretaría de Salud de la Gobernación, que depende, la maternidad Percy Boland, donde se dio este lamentable suceso de un aborto legal convocado por autoridades judiciales y que fue ejecutado por los médicos de la maternidad, pese a que 2 equipos de médicos se resistieron a ello. La presión de la justicia fue tal que llevó a que se dé esta situación con un producto que nació vivo, lastimosamente, de 1 kilo y 100 gramos de nacimiento de esta bebé. Hoy el secretario de Salud de la Gobernación, Óscar Urenda, ha manifestado que era preferible que los médicos que él dirige en la maternidad Percy Boland vayan presos a realizar esta atrocidad. Pero la justicia está así, hay demasiados vacíos legales. Hoy también hemos hablado con el municipio que tiene que ver con la tutela de esta bebé, este neonato, que está en muy malas condiciones, está en terapia intensiva, y que la familia no lo quiere. O sea, la niña de 14 años incluso intentó quitarse la vida hace unas semanas atrás. Entonces no se sabe cuál va a ser el futuro de esta menor si es que logra sobrevivir. El municipio dice que primero hay que ver si la abuela no quiere criarla, si alguna hermana no desea tenerla bajo su cuidado, y si no, ya se harían los respectivos papeles, la documentación para la adopción. Eso es lo más reciente que tenemos con referencia a este caso. A ver, algunos criterios, los médicos no quieren hablar, algunos ya objetaron conciencia en este caso y podrían ser pasibles a la ley, ¿no es cierto? Pero no quieren hablar los médicos, no quieren hablar. Aquí el fondo del asunto es el juez, la autorización a 26 semanas de gestación. ¿Algo dijo el juez, Richard? La justicia, como ustedes saben, es muy lenta, es muy tediosa, es leyes, argumentos jurídicos por acá, por allá, y tardan demasiado en definirse. Entonces, cuando se conoce de este caso, en abril, el tiempo pasó y lastimosamente cuando se dio la orden, ya la muchacha estaba obviamente en este estado en el cual el feto ya estaba bien formado y al momento de realizar la operación, pues, nació con vida. Se argumenta nuevamente que hay vacíos legales, que hay tardanza, que hay falta de criterios también, y entonces la situación no es el único. Ayer dábamos cuenta de que mensualmente en la maternidad Percy Boland se dan unos 25 casos de niñas de entre 10 y 14 años embarazadas. 25 casos. Y hay muchos que obviamente están en la clandestinidad, que van a ser atendidos en otras instituciones o son atendidas por parteras. Es complicada realmente la situación luego de conocerse este nuevo hecho aquí en Santa Cruz. Bueno, Richard, estaremos atentos a estas novedades. Enseguida tendremos una entrevista con el presidente del Colegio Médico de Bolivia también sobre este tema. El juez es el tema y la autorización de por qué, porque si no explica bien, si hubo alguna razón realmente poderosa, el juez va a poder ser juzgado porque lo que aquí se está hablando es de un intento de asesinato prácticamente, ¿no? El bebé nació vivo y si muere el bebé, aún peor todavía. La situación definitivamente se va a agravar. Richard, muchísimas gracias. Solamente al último, ¿cómo está el ambiente del Percy Boland hoy con esta información? ¿Qué dice la gente? ¿Cuáles son los criterios de la gente en Santa Cruz? Bueno, hay la parte que religiosa, por todo, están buscando en esta jornada bautizarla a la niña porque su salud está delicada. Ha llegado también Derechos Humanos buscando respuesta por parte de las autoridades,
pero están esperando primero de que se pronuncie la justicia antes de los médicos o la gobernación. Entonces tensa la situación, pero como sabemos la maternidad ha quedado colapsada, todos los días hay mujeres buscando atención médica y lastimosamente la situación pues es muy complicada porque faltan ítems, porque faltan equipos, porque faltan lugares. Recordemos que en cada una de las mesas en la cual debería estar un neonato hay 3, se utiliza sillas, se utiliza distintos implementos para recibir a los nuevos bolivianos aquí en Santa Cruz. Gracias, Richard. Lo veremos contigo un poquito más adelante para ver si tenemos novedades. Mira cómo organizaciones ya van buscando explicación a lo que ha hecho esta juez. Y claro, el entredicho, el tema de los médicos, entre la espada y la pared para cumplir una decisión judicial. Gracias, Richard. Te mandamos un abrazo hasta Santa Cruz, periodista de Fides en el país. Seguimos con Gustavo Mejía, director de la Escuela de Padres. Gustavo, ya está el debate, no digo cerrado, va a seguir siempre complicado, pero en el ámbito de la norma se van tomando decisiones entre grupos que están a favor y en contra del aborto. Pero un caso como este no se veía venir, ¿Y qué sucede, por ejemplo, en el caso de que el juez autorice y el bebé viva, digamos? Correcto. Eso nunca se pensó y ahora estamos en el caso. ¿Cómo analizamos esto? A ver, hay que verlo desde la perspectiva del nacimiento. El niño nació. Y cuando el niño nació, obviamente, estamos hablando de que goza de todos los derechos constitucionales, incluyendo la protección y la seguridad que debe tener como protección, persona. Seguridad y el derecho a la vida. Correcto. Los derechos humanos le asisten ya como ser humano. Correcto. Y que le asisten desde nuestra Constitución y desde nuestra legislatura, desde el momento de la concepción. Así lo dice la norma, así lo dice el Código Niño, Niña, Adolescente, lo que significa que es niño desde el momento de la concepción. No existe el aborto legal en Bolivia, por si acaso. Lo que existe es la despenalización del aborto. No se penalizará en ciertos casos específicos. Es lo que dice la norma, lo que significa que cuando nosotros hablamos de los movimientos pro aborto que dicen el aborto es legal en Bolivia, no. Lo que pasa es que la autorización del juez lo que hace es que no se penalice la comisión del delito. Lo que significa que sigue siendo un delito el aborto. ¿En qué casos no se va a penalizar, no se va a sancionar a quienes promuevan el aborto de un producto? Hay 3 que estaban establecidos. Uno es el tema de la violación, otro el riesgo de la madre y en algún momento algún daño congénito que pueda producir complicaciones un poco más adelante. Son los únicos 3 casos que están aprobados. Ok, pero debe pasar por este filtro. La persona que quiere abortar el bebé tiene que ir donde un juez. Correcto. Y el juez autoriza ese aborto, manda la autorización y ella con ese papel a un centro médico viene y dice quiero abortar, aquí está la orden judicial. Y no es penalizado, porque la ley lo que hace es garantizar que no se va a penalizar la comisión del delito. Entonces, entiéndase muy bien, sigue siendo el aborto un delito, solo que la orden judicial despenaliza la comisión. Muy bien. En este caso, sigo con este caso y sus características. ¿Qué hacemos? Bueno, en este caso, por ejemplo, creo que es bastante particular porque el niño dice, yo quiero vivir. ¿No? Lo que significa que goza de todas las garantías que corresponden por ley y cualquier atentado contra la vida de este ser humano tiene que ser penalizado, así sea el juez. Ahora bien, una norma tiene 2 aspectos, lo legítimo y lo legal. Si estas 2 cosas no están en una norma, es difícil que la ciudadanía las cumpla. Y si las tiene que cumplir porque son solamente ley, las cumple con temor, las cumple porque tiene que cumplirlas, pero no quisiera utilizar la palabra agrado, pero no está de acuerdo con esa norma. Por ejemplo, sale una nueva norma que diga usted no puede matar al otro, y en su conciencia está de que es malo matar, eso es que la norma tenga legitimidad y tenga legalidad. Además de que usted la confirme como cierta, como evidente, diga, claro, no puedo matar, además eso está escrito y tiene una sanción. Pero esta norma para los médicos es legal, pero no es legítima. Los médicos dicen, yo no puedo entrar a matar. No estoy hablando de los abortistas, que son cosas muy diferentes, sino los médicos que miran a la mamá y dicen, no, o sea, ese bebé tiene que vivir, tiene derecho a la vida, ¿no? La complicación está ahí y creo que falta algo más en la norma. Ya hallamos un gran vacío.
La Constitución Política del Estado garantiza, dentro de nuestros propios derechos, el hecho de no querer hacer algo que va en contra mía, ¿no? Y obviamente la objeción de conciencia es el hecho de estar incurriendo en algo que considero que va en contra de mis propios principios. Y cuando nosotros hablamos de legitimidad, en algún momento tenemos que hablar del derecho natural, aquello que es propio de la naturaleza misma, que es la base fundamental de todo el marco de legislatura dentro de cualquier estado o país, ¿no? Entonces existe un derecho natural. Ese derecho natural obviamente preserva en primera instancia la vida y los colindantes en función a este tipo de excepciones de la comisión del delito y demás cosas. Pero cuando queremos agarrar y encontrar legitimidad, obviamente tenemos que remitirnos al derecho natural. Ahora nos pondremos en los zapatos de la niña. O sea, la niña fue violada. Sí. Y terminó embarazada, una niña de 14 años. Y ella dice, no lo quiero al bebé, porque eso fue producto de violencia en mí. ¿Qué hacemos también en ese caso? Lo que pasa es que en este caso lo que debería haberse hecho, soy una persona que si bien va en contra del aborto, soy muy respetuoso de lo que dice la norma. Lo que significa que lo que debería haberse hecho con la niña es autorizar la interrupción del embarazo antes del periodo establecido, antes de las 8 semanas. ¿Eso qué significa? De alguna forma nosotros estaríamos despenalizando el aborto, protegiendo el derecho a la vida de la niña también, aunque tengamos que atentar contra la vida del niño que viene en gestación. Entonces, eso es lo que dice la norma. Falta información y falta formación. O celeridad en la justicia y la denuncia. Si yo voy a denunciar un hecho de violación después de las 26 semanas para poder interrumpir un embarazo, estaría cometiendo un delito. Y inclusive sería cómplice del delito, ¿no? De violación e inclusive del asesinato o de la tentativa de asesinato, como pasó en esto, ¿no? Wow. Y creo que es importante entender y comprender que más allá de ello, yo, que soy padre de la niña, madre de la niña, tío de la niña o vecino de la niña, debería haber denunciado el hecho de violación en su debido momento, porque eso nos hace cómplices como sociedad. Mira cómo estamos aprendiendo. Si hay un caso de violación donde la niña queda embarazada, la jovencita queda embarazada, la mujer queda embarazada, hasta 8 semanas puede remitirse a un juez para proceder al aborto. Correcto. Hasta 8. Después de 8 ya no. Y la sentencia constitucional con la que se ampara, por ejemplo, el tema de la celeridad de la interrupción del embarazo, justamente está relacionada con este tipo de situaciones, ¿no? Antes, por ejemplo, teníamos que elaborar pruebas, una cosa, otra cosa, lo que significa que se pasaban de las 8 semanas y se aprobaba el aborto muchas veces cuando el niño había nacido. Tenemos creo que 2 casos aquí en Bolivia. Sale la orden judicial para el aborto, el niño ya nació. Entonces, el tema de la justiciabilidad, de la búsqueda de justicia es lo que han estado persiguiendo también, y eso significa que la sentencia constitucional lo que hace es acelerar el proceso para no tener que pasar estas penurias judiciales hasta que se apruebe la interrupción del embarazo en un momento en que realmente sea riesgoso, no solamente para el niño, sino también para la vida de la niña. Una interrupción de un embarazo a las 26 semanas obviamente también pone en riesgo la vida de la madre. Ahora, falta formación e información. No solamente a la ciudadanía, en este caso si el juez no sabe explicarlo, también a los jueces. Por supuesto que sí, ¿no? Por supuesto que sí, porque obviamente esta situación tiene que explicarle el juez, no solamente desde la parte jurídica, sino va a tener que agarrar y tener un fundamento clínico específico que pueda permitirle a él salvarse del problema en el que se ha metido. Ahora, nuestro periodista de Santa Cruz se alarmaba por la cantidad de abortos que hay, que vienen a la clínica con orden judicial. Hay un capítulo que no debemos olvidar, el hecho de cómo estarán haciendo el trabajo los jueces. Porque denuncian también que a sola presentación de querer abortar, ¿no? Hola, sí, quiero abortar a mi bebé porque me han violado. El juez estará comprobando que realmente el bebé es, por ejemplo, producto de la violación para proceder a dar el permiso del aborto. Es decir, estará haciendo una investigación para que con todo certificado de ese permiso, o a simple denuncia se están dando estas autorizaciones. Mira que cuando el nuevo Código de Procedimiento Penal estaba por aprobarse, nosotros estuvimos objetando muchos de esos casos. Por ejemplo, el hecho de que yo pueda abortar porque sea estudiante.
Obviamente lo puedo comprobar con el carnet de estudiante de cualquier universidad y eso me puede dar cabida a que yo pueda abortar. ¿Y dónde está la responsabilidad civil? ¿Dónde está la responsabilidad penal en el cuidado que yo tengo que tener para no tener que incurrir en un delito como este y pedir la despenalización, ¿no?, a través de una orden judicial, por ejemplo? Efectivamente, lo que tú dices es totalmente cierto. Yo agarro y me acerco, es producto de la violación, ¿no? Pero, ¿cómo comprobamos que es un hecho de violación? Exactamente. Para que realmente entre dentro de la norma jurídica. La otra causal de despenalización que se tenía en lo que era el proyecto de ley era que tienes demasiados hijos. Pues si no quieres tener más hijos y tienes la libertad de hacerlo, considero que una de las responsabilidades que cada uno de nosotros debe tener es de hacerse una vasectomía, una ligadura de trompas, como para que no pueda tener más hijos. Claro. Ahora, mira, yo vería incluso una segunda fase que nos enseña esta historia. Está bien, al juez hay que decirle qué ha hecho. Ese sí tiene que dar explicaciones. Por supuesto. La mamá puede ser que no conozca la norma y en su desesperación, en no querer al bebé, en haber sido violada, diga, yo no quiero mantenerlo ahí en mi barriguita y quiero que me lo saquen, la mamá no quiere al bebé. La familia, evidentemente la mamá de la joven mamá, tiene que apoyar a su hija. Sí. Y el bebé tiene que vivir. Ahí se necesita una complementariedad de un apoyo psicológico, porque lo que van a hacer evidentemente primero es decirle a la mamá, mira, tienes que querer a tu guaguita, ¿no? Ya ha nacido, tan linda tu guaguita, mirala, etcétera, pero ella no la quiere a la guagua. Y esa mamá joven necesita un apoyo psicológico, necesita una segunda fase, mira lo que tenemos que aprender y tenemos que avanzar. Ella actuó tarde en el tema, estuvo a punto de cometer un delito, pero tiene ese sentimiento que creo que debemos también respetar de ella, ¿no? Producto de lo que ha sufrido. Efectivamente. Creo que es importante entender y comprender muchas cosas. De hecho, que la violación es un hecho traumático, lo que significa que si esa niña, independientemente de que interrumpa o no interrumpa el embarazo, no es apoyada psicológicamente, va a tener secuelas posteriores. Entonces, eso es algo muy claro. Tiene que intervenirse con proceso terapéutico. Otro aspecto importante es el hecho de cuál es la posición que toma la familia y la niña que ha sufrido la violación ante el embarazo. En algunos casos, por ejemplo, nosotros hemos visto que hay adolescentes, por ejemplo, que han sufrido violaciones que deciden tener a sus hijos, ¿no? Y que en muchos casos los cuidan bastante bien, o de lo contrario, deciden tener al niño y entregarlo a un pariente o en adopción. Entonces existen muchas figuras de esta naturaleza que tienen que ser también apoyadas en el transcurso de la vida y a través de los familiares. Qué complicado, porque no se le puede decir a la mamá, llegaste tarde, después de las 26 semanas, casi cometes asesinato, ahora te haces cargo de la guagua, pues. Correcto. No se le puede decir eso a la mamá. No se le puede decir, tomando en cuenta inclusive que es una menor de edad, donde el interés superior del niño empieza a rebasar muchas normas y obviamente con legítimo derecho. Okay. Sí, porque hasta qué vida le esperará al niño con esas condiciones. Lo que el Estado tiene que velar porque viva bien. Muchísimas gracias, Gustavo. Te invito un poquito de agua para terminar, por favor, esta entrevista. Gracias, John. Ha sido realmente un gusto y bueno, es muy penoso lo que nosotros vemos cuando lastimosamente la norma no es bien aplicada y cuando muchos de nosotros posiblemente desconocemos la importancia que representa la vida de un ser humano, independientemente de la característica. Villa Santa, el placer de beber agua. Es de La Cascada, orgullosamente boliviana. Doctor Edwin Virués es presidente del Colegio Médico de Bolivia. Doctor Virués, muy buenos días, un gusto comunicarnos con usted vía telefónica. Por favor, el Percy Boland, esta niña de 14 años, este aborto que terminó pleno a la vida, con un bebé que está en este momento en terapia intensiva. Oramos por ese bebé para que tenga vida, sobre todo tenga vida. ¿Cuáles son los criterios que se esgrimen y el análisis suyo, presidente del Colegio Médico de Bolivia? Buenos días, adelante, por favor. Es importante remarcar que los médicos, por principio, por juramento hipocrático, siempre vamos a defender el derecho a la vida desde el momento de la concepción. Y consideramos que hacemos todos los esfuerzos porque el tema que tiene muchas aristas desde el punto de vista ético, moral, religioso,
evidentemente enmarcado en nuestro Código Penal dentro del aborto impune, pero existen muchos vacíos y este es el reflejo en la cual los profesionales nos estamos precisamente en contra, la espada en contra de la pared, porque evidentemente las resoluciones jurídicas están generando este tipo de situaciones. En primer lugar, enmarcar que el aborto dentro de los conocimientos científicos y la evidencia científica en medicina es considerado pues hasta las 20 semanas. De las 22 semanas para adelante será un parto inmaduro, un parto prematuro, etcétera, etcétera. La interrupción del embarazo en situaciones en las cuales pone en riesgo la vida, malformaciones, que sea producto, si bien fue un tema de mucha polémica, evidentemente que nos pone en medio a los profesionales en las cuales, como por nuestro juramento y nuestra formación, evidentemente tenemos el derecho a una objeción de conciencia y no nos pueden obligar a practicar esta situación. Ajá. Con estas amenazas que han sucedido precisamente a los profesionales que si no cumplían con lo que dice la sentencia y el reglamento del Ministerio de Salud para practicar en un estado avanzado, creo que ha generado una situación muy preocupante en el sector de los profesionales, donde nosotros no vamos a ser asesinos, si bien se ha interrumpido el embarazo con un producto que ha sido viable de 26, 27 semanas, pero consideramos de que si otras personas quieren incurrir en el delito de asesinato, ¿no es cierto?, tendrán que hacer a través del Ministerio Público, que lo hagan ellos, porque ahí está el reflejo de que un producto ha nacido vivo y que practicar una interrupción de un embarazo con fines de acabar con la vida de un ser que está dentro del vientre materno en una etapa ya avanzada, creo que se constituye no en un aborto, sino en otro tipo de delito en el cual nosotros prácticamente siempre vamos a condenar y vamos a defender el derecho a la vida desde el momento de la concepción. Doctor Virués, en el entendido de que no pueden objetar el factor de conciencia los médicos y deben atenerse a las decisiones de la justicia, ¿quién la violó en esta ocasión? Porque como se sabe, el aborto puede practicarse hasta un determinado tiempo, como usted bien lo decía, pero no en un estado tan avanzado como las 26 semanas. Entonces, yo me imagino que los médicos ahí se vieron obligados, pero podían también objetar no hacerlo en el marco del respeto de esa norma. Pero ¿quién incurrió en violar la norma, doctor, en este caso, al autorizar un aborto en un embarazo tan avanzado? Mire, yo creo que los profesionales hicieron el recurso de objeción de conciencia y prácticamente manifestaron, como dice el reglamento, es decir, pero judicial en la cual obliga prácticamente al director, a los jefes de servicio, a que en un plazo de 24 horas tengan que interrumpir el embarazo, creo que eso es se convierte en muy preocupante para los profesionales, en un vacío que ha generado esta reglamentación y esa norma, porque si bien no vamos a ir en contra de lo que dice el Código Penal en las situaciones en las cuales el aborto impune se debe practicar por un equipo especializado, creo que estamos dentro del cumplimiento de la norma, pero no pues en un estado avanzado en las cuales no se consideran las evidencias científicas de que un producto a esa edad puede ser totalmente viable, puede ser un producto que, como se ha demostrado y hemos tenido conocimiento, que todos los neonatólogos tuvieron una junta médica y dijeron, bueno, hay que cumplir con lo que dice la orden judicial, pero nosotros no vamos a incurrir en un delito de un asesinato, porque vamos a luchar por sacarlo vivo a ese bebé y cumplir antes que nos metan presos. Creo que aquí se debe aperturar el debate en estas instancias y no permitir pues que se den estos lugares y cumplir con lo que dice la norma siempre
vamos a estar a favor de defender el derecho de la vida. Doctor, de defender, ¿qué dice la norma para tenerla clara sobre el tema de poder autorizar un aborto? Mire, normalmente el artículo en la cual habla sobre el aborto impune dice que en casos de violación, incesto, estupro, en caso de que se corre riesgo la vida de la paciente, de la madre, o de alguna malformación que genere inviabilidad de un producto, de un feto, entonces se puede recurrir a a un procedimiento, como lo establecía la norma, a un procedimiento en la cual se pueda establecer que por orden judicial, ¿no es cierto?, se pueda practicar el aborto en estas situaciones. La sentencia modificable ha hecho a simple denuncia pueden practicar, pero no podemos, ¿no es cierto?, en este entendido esperar que progrese un embarazo hasta estos extremos, ¿no es cierto?, y generen este tipo de situaciones. Yo creo que aquí la justicia debe ser mucho más objetiva en defender un derecho fundamental, el derecho a la vida y todas esas situaciones. Doctor, ¿hay alguna norma clara que establezca hasta cuándo en el embarazo, hasta qué tiempo en el embarazo puede hacerse el aborto? Mire, eso es lo que ha generado el debate. Hablamos precisamente cuando hablamos de ese vacío que ha dejado esta norma para decir hasta cuándo se debe interrumpir el embarazo. O sea, para nosotros, en la definición médica, aborto es hasta las 22 semanas con un peso menor a 500 gramos. Aquí en la China, la evidencia científica dice que el aborto es cuando el producto tiene una gestación de 22 semanas con un peso inferior a los 500 gramos. Aquí ya no estamos hablando de aborto, estamos hablando de un parto, de un producto inmaduro, ¿no es cierto? Entonces creo que estas cosas no entienden los legisladores. Hay evidencias en el mundo en cuales los productos ya salen vivos, como ha sido este caso, ¿no es cierto? Y no se puede someterse a un ser humano ya a otra figura que está tipificada en nuestro Código Penal. Y eso es lo que debemos nosotros entender. Y con esto no queremos decir que estamos a favor del aborto. Siempre vamos a estar en contra del aborto, ¿no es cierto? Porque consideramos que nuestra formación, nuestro juramento, nuestros principios éticos y deontológicos están para salvar vidas. Ahora, de que existan esta figura jurídica que dejan estos vacíos, imagínense que desde 32, 35 semanas y que venga una orden de un juez y diga, ¿sabe qué? Hay que interrumpirle el embarazo. Se ha procedido a interrumpir la gestación, pero lo que no tomaban en cuenta que el producto es viable a esa edad y hay que lucharla, porque no vamos a hacer nosotros en este sentido a cometer un delito de un asesinato, porque fue lo que nosotros hemos manifestado también a los jueces y fiscales y toda esa instancia jurídica. Es decir, si ellos quieren proceder a la muerte, serán ellos los que deben practicar el asesinato en ese momento, porque lo que los médicos han hecho es la interrupción del embarazo a través de un parto inducido, ¿no es cierto?, pero que se sabía que ese producto, por el peso y por la característica del embarazo, la probabilidad es que iba a ser viable, y ahora se está defendiendo con toda la evidencia científica, con todos los recursos tecnológicos, en poder salvarle la vida a ese menor. Entonces, estos vacíos jurídicos, ¿no es cierto?, están generando este tipo de situaciones en las cuales creo que se debe aperturar el debate para evitar que los profesionales estemos en contra de la pared, ¿no es cierto?, para que venga una orden judicial, nos obliguen y no nos respeten el derecho a la objeción de conciencia, tanto por principios religiosos, tanto por principios éticos y morales, deontológicos, en las cuales a ellos no les interesa, y hay que hacer un trámite burocrático para decir contra la amenaza de meternos presos. Y creo que eso no lo podemos permitir.
Doctor Virués, aquí al final de esta experiencia, de este momento, lo que se saca es que hay que revisar, complementar la norma para hacerla más precisa en ese sentido. Consideramos que es necesario, porque los extremos de la norma, si bien esta modificación que ha habido con la sentencia constitucional al 266 del Código Penal, si no me equivoco, que es el aborto impune, que si bien el extremo de esta norma generaba de que todo el proceso judicial hasta la orden judicial evidentemente transcurra mucho tiempo, pero hoy el espíritu, consideramos, de esta norma es facilitar ese trámite democrático, burocrático, y a una simple denuncia. Ese es el otro extremo. Imagínense lo que se ha abierto, entre paréntesis, una legalización del aborto, porque van a aparecer personas que van a decir: yo fui violada, senté mi denuncia y aquí practíqueme el aborto. Entonces, eso también nosotros lo hemos manifestado, que estamos en contra. Se debería buscar ese equilibrio donde precisamente se pueda certificar, sin entrar en el otro extremo de demorar en el tiempo, pero también que se pueda justificar, certificar, investigar si han habido estos tipos de delitos. Y ponerle también un límite hasta cuándo, pues, ¿no es cierto? Porque imagínense, me peleé con mi pareja, hubo otro problema o qué sé yo, y decido abortar como ahora, 27 semanas. Yo creo que ya eso entra en otra figura delictiva que debería recapacitar al Poder Judicial, a nuestros legisladores, y no podemos, nosotros siempre vamos a rechazar este tipo de acciones que son obligadas por la justicia, con la sola amenaza de que si no lo cumplimos nos van a meter preso, con responsabilidades, así como lo dice el reglamento del Ministerio de Salud, el protocolo para la atención del aborto en estas situaciones. Responsabilidades administrativas si el director o los jefes no cumplen con la sentencia, responsabilidades civiles y penales. Entonces, imagínense, nos están obligando a hacer precisamente a cometer este tipo de delitos que atentan contra la vida del ser humano. Doctor Edwin Virués, presidente del Colegio Médico de Bolivia, muchísimas gracias por este tiempo con Fides. Un abrazo cordial para usted. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias, doctor. Hemos querido hacer un análisis, sabemos que no es completo, pero al menos tiene aquellos protagonistas que tienen que hablar del tema. Las conclusiones se las dejamos a usted porque, claro, Bolivia está hablando de este tema, de este vacío y de este momento. Desde Fides deseamos para esa niña de 14 años lo mejor, para ese bebé que está vivo lo mejor. Miren cómo Dios dispone de las cosas y de acá debemos aprender siempre para adelante. Amigos, son las 11:22, esto es Antes de Mediodía. A la vuelta, un hombre que se gana la vida cantando en el centro de la ciudad, pero que por más de que usted esté apurado, este hombre lo va a frenar cuando lo escuche. ¿Qué hace este hombre trabajando en las calles cuando podría ser un tremendo artista de la canción? Le voy a poner 10 segundos de lo que él está haciendo y a la vuelta lo tenemos aquí en nuestro programa de TV y radio. AM. Gracias por estar con nosotros, las 11:26. Productores de soya estaban bloqueando desde muy temprano en la mañana en el Puente de la Amistad en Montero, Santa Cruz. El punto de bloqueo fue instalado en el famoso Puente de la Amistad, ubicado entre Montero y Portachuelo, ruta Santa Cruz-Cochabamba. La Asociación de Productores de Oleaginosas de Trigo al Napo exige a las industrias cancelar $300 por tonelada de soya. El precio ofertado de $235 lo califican como insuficiente. En instantes estaremos con esta comunicación porque ha habido desbloqueo en Montero en las últimas horas, queridos amigos, pero también amanecimos con bloqueo esta mañana en Potosí, y esto es importante decirlo, por favor. Potosí también se presentó un bloqueo, Potosí-Uyuni es el tramo. Estamos con nuestro periodista Guillermo de Fides allá en Potosí. Guillermo, un gusto saludarte. ¿Cómo estás, Guillermo Montero?
Juan Alanoca, perdón. Estamos en Montero. Gracias, con Juan Alanoca ahora. Me dicen, Juan, gusto, adelante por favor. Conformada por unos 250 efectivos, ha procedido a desbloquear la carretera a la altura del Puente de la Amistad, donde han estado protagonizados esta medida de protesta productores de soya del norte integrado. De acuerdo con testimonio por parte de Román López, uno de los productores de Jardemán, de la zona de Jardemán, que ha estado también uno de los que ha estado bloqueando en la zona, la policía de forma violenta ha despejado la vía, ha habido personas a golpes, se habría procedido la policía para sacarlos del punto de bloqueo y había también mujeres que han sido arrastradas, según el testimonio de Román López. Estamos aguardando información oficial de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, donde han sido traídos en calidad de aprehendidos entre 35 a 40 personas que han estado bloqueando allá en el Puente de la Amistad, que forma parte de la carretera del eje troncal. En algunos minutos más se va a conocer información oficial sobre la aprehensión de entre 35 y 40 personas de los que han estado bloqueando en dicho punto ahí en el Puente de la Amistad. John, retorna a usted. Gracias, Juan Alanoca de Montero. Entonces, detenidos allá en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, precisamente por el bloqueo de esta ruta Montero. ¿Me confirma si tenemos ya Potosí, por favor? En este tramo hacia Uyuni también hubo bloqueo esta mañana y queremos saber en qué está este tema. En las últimas horas, presentado también este problema, serían dos rutas, Uyuni-Potosí. Y es que pobladores de Ticatica, del municipio de Tomave, del departamento de Potosí, cumplieron nuevamente bloqueos. Se dice que este ya es el tercer día prácticamente de esta medida de presión que están llevando adelante ciudadanos en este lugar. Producto de este bloqueo, se sabe lo último, las salidas a Uyuni y Potosí son irregulares. Sin embargo, algunas empresas de transporte estarían utilizando vías alternas para llegar a su destino. En el lugar existen varios camiones y buses parados en el sector. El pasado 30 de mayo los pobladores llevaron adelante una reunión ordinaria con la participación de toda la comunidad y en la oportunidad se otorgaron plazo de 72 horas a su alcalde y al no recibir respuestas procedieron al bloqueo de esta ruta. Carretera Uyuni-Potosí que tiene problemas. Me indican que enseguida tendremos la comunicación. Bien, hasta aquí entonces las noticias del momento en Fides. Ahora Noticias, AM. Paseando el centro de la ciudad, uno se encuentra con personas con talento para diferentes cosas. Dios es tan grande que a todos nosotros nos puso un talento. Sabemos hacer algo mejor que los demás. Y saben, nos encontramos con una de estas personas que deslumbra con este talento. Miren este video grabado en la avenida Camacho, ahí por el mercado, justo en esa plena esquina. Mírenlo por favor. Vamos a verlo unos segundos en este video, por favor, y poder tener a conciencia de este don que tiene esta persona. Me dicen enseguida, está muy bien. Voy a irme en este momento con Roger Fernández, que es nuestro invitado precisamente para poder conversar con él. Roger, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte aquí en el programa Antes de Mediodía. Buenos días y bienvenido, querido Roger. ¿Cómo has estado? Bueno, en primer lugar quiero agradecer, gracias por abrir la puerta y también a todos los que trabajan en este estudio Fides. Quiero dar un agradecimiento, muchas gracias por abrir la puerta. Roger, ¿cuántos años tienes tú? 26 años. 26 años, 26 años. Platícame un poquito de tu vida y por qué terminas tú cantando en las calles de La Paz. Bueno, en primer lugar he estudiado para hacer vocalización y también para aprender la música, para saber cómo se puede cantar en arte público, en contratos, así. Y desde chico cantaba así, en los colegios así, ¿no? Desde chico le diste tú al arte de cantar. ¿Cuántos años dirías ya que llevas cantando? Bueno, en
Ahora que estoy cantando en rancheras y esas cosas en 3 años. 3 años. Más antes he trabajado con folclóricos. Oh, cantabas música folclórica antes. Instrumentales. Y ahora rancheras. Sí. ¿Cuáles son las impresiones que recoges cuando tú cantas? Porque claro, tú no puedes ver, pero yo te doy fe de que alrededor, cuando estás cantando, se junta una gran cantidad de gente que frenas en su quehacer diario y se queda maravillado y maravillada ante tu voz, estimado Roger. Bien, bueno, cuando están las personas así admirando mi voz, y me siento feliz, emocionado, ¿no? ¿No has tenido una educación musical? ¿No has pasado en ningún instituto, clases con algún profesor de música, nada? No, casi he entrado para vientos y para cantos, me ha ayudado solo Dios nomás. Es decir, tú cantas y has aprendido música de oído, nada más. Sí. Miren lo que hace Roger. No sé si tenemos el video, sería realmente espléndido para mostrarlo. Miren lo que Roger tiene. Roger canta, aunque no así vestido de mariachi, con una ropita normal, pero siempre tiene su mejor amigo, que es su parlante al lado, ¿no? Tu parlante y tú hacen de tu diario vivir para trabajar, Roger, ¿cierto? Sí, sí, me ayuda mucho. En viaje, en los contratos, así. ¿Viajas también? Sí. Ok. Roger enchufa el parlante, pone la música y canta. Le puedo asegurar algo. Va a quedar usted maravillado y maravillada con la voz de Roger. Hoy le abrimos este espacio para decir, señoras y señores, tenemos una estrella desaprovechada en el mundo. ¿Están listos? Este será su lanzamiento oficial. Con ustedes, Roger Fernández. Miren lo que vamos a escuchar y ver. Causando penas fue rodando por allí. No hay una frase de cariño para mí. Desprecio, hijo de rico. Mi corazón está cansado y cansado de sufrir, que muchas veces le he escuchado repetir estas palabras que me llenan de dolor. Urge una persona que me arrulle entre sus brazos, a quien contar de mis triunfos y fracasos, que me comprenda y que me quite de sufrir. Urge que me despierte con un beso enamorado, que me devuelva el amor que me ha negado, porque también tengo derecho de vivir. Una persona que me arrulle entre sus brazos, a quien contarles de mis triunfos y fracasos, que me comprenda y que me quite de sufrir. Urge que me despierten con un beso enamorado, que me devuelva el amor que me ha negado, porque también
tengo derecho de vivir. Muchas gracias. Señoras y señores, la pista la tuvimos aquí. Asiento, por favor, querido Roger. Pero él cantó en vivo el día de hoy en AM. Él cantó en... ¡Qué voz! ¡Qué voz! Roger, ¿no se han acercado, no te han ofrecido ser parte de un grupo, grabar un disco, llevarte a algún lugar? ¿Cómo ha sido tu vida de cantante? Bueno, nunca hemos acudido así para grabar discos. Bueno, alguna vez me han ofrecido para grabar, pero era en Sucre, allá en Sucre. ¿No? Pero no aceptaste, ¿por qué no aceptaste? Justamente teníamos actividades allá y también no me han llamado porque tenían que llamar. ¿Y ya no te volvieron a llamar? No. Tenemos una mina de oro acá. Una mina de oro no para que alguien se haga plata, sino para que lo reconozcan y él mejore su situación económica con este tremendo don que tiene. Querido Roger, ¿dónde la gente te encuentra? ¿Dónde la gente te ve? Bueno, estamos actuando en la Plaza San Francisco, Ajá. Plaza Mayor de San Francisco puede ser, ¿no? Y el día viernes vamos a estar presentando con un profesor. Ya. Él me acompaña con teclado acústica. ¿Dónde vas a estar el viernes? En la Plaza Mayor de San Francisco. ¿A qué hora? Vamos a estar a partir de las 3 de la tarde y hasta las 9 de la noche. Desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche en San Francisco. Sí. Y luego, ¿dónde más te ubicamos? Bueno, ahí estamos, vamos a estar presentando y después el día sábado tenemos una actividad allá para una fiesta. Oh, wow, pues tienes contratos ya, sí. Eso es lo bueno, sí. Eso es lo bueno. Sí. Querido Roger, ha sido un placer conocerte, verte en la calle, realmente felicitarte y decirte que Dios te ha dado uno de los más grandes dones, esa tremenda voz para encandilar a la gente. Mil felicidades, Roger. Muchas gracias por abrir la puerta también y un agradecimiento, pero nunca me habían ofrecido así para abrir la puerta porque yo le agradezco a usted mucho. Que Dios le bendiga. Roger, a ti que Dios te bendiga y que ojalá esta entrevista que te vaya mucho mejor todos los días en tu labor diaria. Muchas gracias. Vamos a la pausa en antes de mediodía. Bolivia Verifica está con nosotros y se enterará de lo último de las falsas noticias. No se vaya. Tengo el placer de reencontrarme después de algún tiempo con el periodista César del Castillo. César, ¿cómo estás? Un gusto verte, saludarte. Igualmente. Se te ve muy bien, querido César. Muchas gracias. César del Castillo está al mando de este proyecto llamado Bolivia Verifica a través de la Fundación al Periodismo, que está encargada de detectar las fake news y especialmente en esta época electoral, aunque no solamente debería ser en época electoral, César. Bueno, es el primer paso que estamos dando, ¿no? El observatorio se ha creado precisamente con el objetivo de detectar las noticias falsas en época electoral y también trabajar en la verificación del discurso de los actores políticos. Son dos las líneas en las que vamos a trabajar. Las fake news o noticias falsas que ya más o menos la gente las conoce son todas estas que están circulando en las redes, que son generadas en algunos sitios muchas veces anónimos, ¿no? Y que están o inventan cosas que no han ocurrido, o las sacan de contexto, o distorsionan, utilizan la plantilla, por ejemplo, de medios conocidos para poner un titular y una foto sobre algún personaje que no corresponde a la realidad, o se pueden crear cierto tipo de informaciones con el único fin de influir en el ánimo y en el pensamiento y en la opinión de la ciudadanía. Ayer decíamos, es increíble cómo hasta una industria puede hacerse en base a esa mentira de las Definitivamente. Noticias. Ahora, Bolivia Verifica le va a decir a la gente, cuidado, esta noticia es falsa o esta noticia adelante es verdadera. Esta noticia es falsa, es verdadera, es engañosa. ¿Qué significa engañosa? Cuando, por ejemplo, hay datos reales que están mezclados con datos que no son reales, ¿no? Oh, wow. Te voy a poner un ejemplo, no político en este momento, pero
el tema de la selección boliviana y los $20.000 o los $40.000, ¿no? Al final de cuentas nunca se supo si realmente fue o no fue. Puede ser una noticia engañosa, porque sí había un hecho real, que había una expectativa de un cobro de parte de los futbolistas por su presentación en la Copa América, pero ¿de dónde salió el dato de los 40? Los futbolistas dicen que no. ¿No es cierto? Entonces, hay datos que parten de un hecho real, pero que se les va aumentando o se les va disminuyendo elementos falsos, ¿no? Y que te llevan a una conclusión absolutamente equivocada. Vamos a hablar del trabajo. Estamos viendo algunas imágenes, por favor, que logramos en las oficinas de la Fundación al Periodismo de estos jóvenes periodistas y estudiantes de periodismo, tengo entendido, trabajando para este objetivo. Y que me digas cómo está funcionando esto, cuántos trabajando, qué base de datos tienen computadoras, no, cómo es el ambiente de trabajo. Cuéntame un poquito cómo está esto. Lo primero que hay que decir es que Bolivia Verifica es un proyecto que ha logrado captar el respaldo de la Fundación para el Periodismo, en primera instancia, pero también cuenta con el financiamiento de la Unión Europea. Y hemos logrado el apoyo de universidades como la Universidad Católica y la Universidad Franz Tamayo, que nos están apoyando con un grupo de estudiantes muy talentosos, debo decirte, lo cual es una satisfacción para quienes ya llevamos años en el periodismo, ver que hay un buen recambio a futuro. Y además que tenemos una alianza con ahora inicialmente 26 medios de comunicación a nivel nacional que van a estar atentos y vamos a estar trabajando de manera coordinada para que tanto los medios nos puedan dar insumos como nosotros les podamos entregar nuestras verificaciones. Somos un equipo de 8 personas que estamos trabajando corrido y que estamos haciendo detección, estamos trabajando en las redes, estamos buscando noticias que están circulando en las redes. Hay un mecanismo que se llama el índice de viralización, ¿no? Que es parte del know-how que existe sobre la verificación. Te explico. Nosotros estamos trabajando con la metodología de chequeado de Argentina. Chequeado es un proyecto de verificación que ya tiene más de 10 años de vigencia y es un referente continental. La verificación, como tú sabes, sí es una tendencia internacional debido al efecto que han tenido las noticias falsas en las democracias de todos los países de América y de Europa. Entonces existe el Poynter Institute que establece una serie de parámetros para lo que es una verificación. ¿Qué es una verificación? ¿Qué se hace? ¿Cómo no se hace? Entonces, en Argentina, en América Latina, Chequeado es el primer referente y nosotros estamos trabajando de la mano con Chequeado para poder asimilar la tecnología, los procedimientos, los protocolos. Ok, ahora, la gente todos los días tiene acceso a las redes, la mayor parte, se dice que casi el 90% de la gente por sus teléfonos. Sí. Ve una noticia y dice, ¡oh, en serio, mira a ver qué grave, dice la gente, ¿verdad? Pero el siguiente paso debería ser ir a Verifica. Correcto. ¿No es cierto? A la página de ustedes, el servidor de ustedes, para ver si esta noticia es falsa o verdadera. Y nosotros en ese momento vamos a hacer la verificación, que es un trabajo un poco morosito, y le vamos a decir, esta noticia es falsa, ¿por qué? Porque, por ejemplo, veíamos ayer una noticia que hacía referencia a un candidato del periódico La Vanguardia de España. Entonces, hay que revisar todo el periódico, es necesario, si es necesario, llamar al periódico y decir, han publicado esta nota, no, mentira, noticia falsa, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que normalmente no se hace, ¿no? Entonces, es importante que exista una referencia donde la gente diga, esto es falso, esto es verdadero. ¿Dónde puede acudir la gente o dónde podría acudir la gente en próximos días cuando se vea sorprendida de una noticia para verificar la misma? A boliviaverifica.bo, que es nuestro portal que en las próximas horas ya va a ver la luz. De boliviaverifica.bo vamos a estar activos en Internet y en Twitter, ¿no? Que son las principales autopistas de la información en redes sociales, y ahí tú vas a poder ver la noticia. Si no estuviera,
Hay un canal para decir, sugiérenos un tema de verificación y nosotros lo vamos a trabajar. Ah, ya. No está en Verifica, pero señores de Verifica, he visto esta por noticia. favor, he visto esta noticia, quisiera que me digan si es falsa o verdadera. Exactamente. Entonces nosotros vamos a trabajar sobre ese insumo. Quiero hacer énfasis en que estamos trabajando en temas, en este momento, electorales. Hay un montón de noticias falsas que circulan de todo y por todo, pero estamos naciendo con este proyecto porque nos interesa que en el proceso electoral en el que estamos, disminuir la capacidad o la posibilidad que pueden tener los políticos de mentir sin límites, ¿no es cierto? Como ya ha pasado en otros países y también en nuestras épocas ha pasado. El único problema es que, en nuestra democracia mejor dicho, el único problema es que ahora esas mentiras se hacen virales, circulan con extremada rapidez y tienen un efecto prácticamente inmediato en el ánimo de las personas. A partir de las próximas horas ya Sí, podrá la gente sí, verificar sí. y si no, contactarse con ustedes para verificar esta información. Y va a poder también ver en Facebook las verificaciones y también a través de Facebook nos va a poder enviar sus criterios. Ahora, es importante decir que nosotros manejamos el procedimiento internacional te recomienda manejar un índice de viralidad, porque una de las características de las fake news es que circula en redes sociales y que es muy rápido en materia de viralidad. Probablemente hayan noticias falsas que no sean tan virales, pero las vamos a responder probablemente en privado a la persona que nos ha enviado, y las que sí sean de mayor impacto, de mayor cantidad, que generen la mayor cantidad de interacciones en las redes, las vamos a ir publicando en la plataforma pública. Muy bien. Todas las mañanas, acá en este programa, ustedes tendrán un segmento donde salgan estas noticias. Mire esta noticia, verdadera. Mire esta noticia, falsa, ¿no? Qué bueno. Alentando el trabajo de este proyecto llamado Verifica. Muchísimas gracias, César. Es un placer y saber con la confiabilidad que tú estás a la cabeza y al mando de este grupo de personas que está trabajando. Yo ya te voy vaticinando, vas a tener que ir ampliando tus contratos, porque vas a necesitar de aquí a poco en las elecciones un montón de gente trabajando para esto. ¿Ah? Ojalá que así sea, porque es importante que la gente, ahora que estamos tan activos en las redes sociales, es importante que nos vayamos mentalizando para verificar lo que vemos. Tú tienes hijos jóvenes, yo también, ¿no? Entonces, cuando ellos que están muy activos en las redes dicen, papá esto, papá lo otro, no. Ahora yo, que me he dedicado a trabajar en este proyecto, digo, oye, verifica, aprende, busca la fuente original, no creas en lo que sale en la pantalla, porque te pueden estar mintiendo, te van a engañar. La. Muchas gracias. A ti, César, enorme gusto. Un abrazo. Tenemos noticias a esta hora. Ahora Noticias, AM. Estamos con el doctor Juan Carlos Rebollo, es abogado del diputado Amílcar Barral, que fue detenido en las últimas horas. Doctor Juan Carlos Rebollo, muy buenos días. Un minutito le pido por favor de esta información. ¿En qué está el caso del diputado Amílcar Barral que fue detenido? Adelante, por favor. Gracias, Joe. Muy buenos días. Te comento que estoy acá pues atendiendo la declaración de los dos aprehendidos, ¿no? El primero, el ciudadano, que es el empleado del diputado, y el diputado en persona, en realidad, ¿no? Que es lo más llamativo, digamos. Te comento que han surgido algunas cosas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, la declaración del empleado, resulta que nos hace conocer ahora recién, nos hace conocer que el día de ayer, al momento en que él ha sido aprendido, en la puerta, la salida del penal de San Pedro, había sido golpeado, había sido abusado, había sido un poco, digamos, violentado, ¿no? En cuanto a su persona, a su momento, ha sido intimidado psicológicamente, y obviamente toda esta distorsión de circunstancias de ayer nos ha dado lo que ha pasado, ¿no? Pero hoy ya se está aclarando las cosas tal cual corresponden, te comento, con todo lo que se está declarando y todo lo que se está llevando adelante. Lo más llamativo es cómo pueden obtener la declaración de una persona inicial a golpes, ¿no? Porque eso era lo más extraño.
Eso es lo primero. Y en relación a lo segundo, lo que ayer se decía, que el diputado había recibido un sobre en su oficina, eso es falso, porque en realidad la persona que es su empleado ha sido aprendido en la puerta de la cárcel al salir. ¿Cómo pudo haber llegado cualquier encargo a su oficina que queda de San Pedro a la calle Mercado, que es una distancia considerable? Perdón, disculpe, en las últimas horas se dijo que habría videos y grabaciones que podrían servir de prueba contra el diputado Barral. ¿Qué sabe usted de esto, por favor, doctor? Sí, te comento un poco, John, que hemos tenido acceso a alguna documentación y videos, sobre todo están circulando también ya por las redes, el WhatsApp y todo eso. Entonces, hay una serie de identificaciones de circunstancias muy interesantes que no tienen un contexto de aquello que se está señalando, ¿no? Que ha habido una extorsión, digamos, alguien que pida dinero, alguien que vaya a decir o me pagan o denuncio o investigo o fiscalizo. No hay eso. Al contrario, lo que hay más bien es un conjunto de personas que le piden favores, que ayude, que más bien le digan en qué momento va a participar en la investigación. Y ayer una cosa importante, te comento, yo en el momento de la requisa de la oficina, el fiscal ha encontrado, ¿no? La oficina del diputado, el fiscal ha encontrado una petición de informe dirigida al presidente Borda, allá en la Asamblea Legislativa, donde le pide que le den información y se haga una investigación respecto de todo lo que se había suscitado y se estaba suscitando en el sector posta del penal de San Pedro. Bien, perfecto. Doctor, solamente por el tiempo, por favor, muchísimas gracias por la información. El diputado Barral fue detenido por efectivos de la Dirección de Análisis Criminal e Inteligencia por denuncia de extorsión a internos del penal de San Pedro en La Paz. Seguiremos de cerca esta información y la ampliaremos enseguida en La Hora del País. Nuestra última pausa aquí en AM. Muchísimas gracias. La información en Fides en los siguientes minutos. Un abrazo a toda la familia boliviana. Buenos días de Dios y buenas noches de Dios. Hasta mañana, 10:10.